¿Qué tal, alumnos virtuales? En esta ocasión vamos a tratar el tema del futuro simple en inglés y, como ya es costumbre, analizaremos las partes del enunciado o su estructura. Aquí podemos ver que la estructura del futuro simple lleva un sujeto. Recuerden que ese sujeto puede ser un pronombre personal, puede ser el nombre de la persona, del objeto o de un lugar. ¿Qué es lo que va a necesitar la oración para que sea en realidad futuro simple? Va a utilizar esta palabra will, que es un auxiliar del tiempo futuro. ¿Sí? Anteriormente vimos una forma del going to, y esa forma en realidad no estaba siendo conjugado en futuro. Si ustedes analizan sus traducciones, nunca conjugamos el verbo en futuro como se hace en español. Pero en estas oraciones sí veremos que su traducción corresponde al futuro en español. Entonces, para mí esta es en realidad la estructura de conjugación que en realidad es futuro, que verdaderamente es futuro. ¿Okay? Entonces, la palabra will es la que nos va a permitir hacer esa conjugación. Es un auxiliar. Ese auxiliar va a ir acompañando a un verbo y tenemos que escribir ese verbo en su escritura original sin que no haya sufrido ningún cambio de conjugación, o sea, como lo vemos escrito en su forma de infinitivo. Y después podemos agregar cualquier otro tipo de información que se necesite en la oración como complemento. Aquí ya tengo una tabla donde pretendo mostrarles la fabricación de oraciones en afirmación, las opciones que tenemos para hacer contracciones en afirmación, cómo hacemos la oración negativa con contracción, y cómo sería una versión de tipo interrogativa o pregunta. Con esto abarcaríamos 3 de las formas de expresión de la oración en futuro simple que podemos utilizar o ver hasta en lecturas. Ok, vamos a comenzar. Vamos a utilizar todos los pronombres, ¿no? Entonces es el I, el you, el he, she, it. Tenemos el we. Tenemos el you otra vez. Acuérdense que uno es el you es de segunda persona. Este es segunda persona del plural. Este es del singular. Es como el tú. Este es ustedes. Y el último pues they. Por eso aparece en doble, ¿no? Ok. Entonces la estructura dice poner el sujeto. En este caso el sujeto va a ser pues los pronombres personales. Y de ahí viene acompañado de la palabra will. Entonces voy a poner aquí will. I will. Y luego hay que indicar el verbo que yo quiero manejar ya conjugado en futuro. Entonces vamos a utilizar I will work. Y el complemento puede ser como tan fácil como tomorrow. I will work tomorrow. Esto, si lo traduzco, es como decir yo. Y fíjense, ese will work ahora sí va a ser trabajaré. Trabajaré, eso sí es un verbo conjugado en futuro. Yo trabajaré mañana. Ahí está. Este will work corresponde a este trabajaré. ¿Okay? Y repito, esto es algo muy importante. Este will work en realidad sí equivale a la conjugación en futuro. Aquí no viene nada de que voy a trabajar, no. Aquí dice trabajaré. Esta es una conjugación realmente en futuro. ¿Ok? Entonces, aquí la belleza de este asunto es de que todas las oraciones llevarían ese will por igual. Este auxiliar con todos trabaja igual. Entonces, you will work tomorrow. Entonces aquí sería he will work tomorrow. Él trabajará mañana. Y así sucesivamente. Yo creo que aquí ya se entiende cómo va la conjugación. Aquí tenemos ya un poquito modificada la pantalla para aprovechar más el espacio. Y ya tenemos básicamente todos los pronombres personales. Y si se fijan, todos utilizan el will seguido
del verbo, ¿no? Will con el verbo en infinitivo. O otra manera de verlo, el verbo sin ningún tipo de modificación. Y aquí vemos las interpretaciones en español. Retiré el renglón del you del plural porque es básicamente lo mismo que va a estar acá. ¿Okay? Simplemente acá ustedes trabajarán mañana, puede haber sido la traducción para el plural, pero yo pienso que se entienden. Entonces, vean la interpretación que se da en español. Ahora, ¿cómo lo cambiamos a una versión de contracción? El poner contracción no va a alterar la interpretación en español que le demos. Por ejemplo, si aquí la oración es I will work, yo puedo copiarla y pegarla aquí. ¿Y cómo lo cambio a contracción? Bueno, en este caso el will puede contraerse con el pronombre. ¿De qué manera? Al fusionarlo va a aparecer como el pronombre, el apóstrofe y la LL. ¿Okay? Esa es la contracción que podemos utilizar en afirmativo con el will. Estamos fusionando will con el pronombre. Entonces, I'll work tomorrow. You will work tomorrow puede transformarse en... Vamos a ponerle así. You'll work tomorrow. ¿Okay? Entonces, básicamente, estamos poniendo el pronombre, el apóstrofe y la terminación LL. ¿Sí? Siempre que vean eso en algún escrito, el apóstrofe LL, ya saben que se refería al will. O sea que esta oración está en futuro, nada más que aquí está en contracción. Vamos a terminar el resto de la tabla para que aprecien cómo queda. Muy bien, ya tenemos de nuevo la tabla con pues el completado del resto de los enunciados. Entonces vean, simplemente la contracción afirmativo es quitar el WI, poner un apóstrofe en su lugar y el LL se deja al final. Entonces, I'll work, you'll work, he'll work, she'll work, it'll work, will work, and they'll work. ¿Okay? La traducción es exactamente la misma que está acá, porque esta oración es lo mismo que acá, simplemente tenemos la diferencia de la contracción. ¿Sí? La contracción en inglés se utiliza para hablar un poco más fluido o más rápido, o también se puede interpretar como una manera informal de hablar. Esta, donde se utiliza palabra por palabra sin contracciones, sería una manera formal de hablar, y esta sería la informal. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si queremos transformar esto a una versión negativa? ¿Okay? Siempre que hacemos un negativo, se utiliza la palabra not. Esa es la palabra clave. ¿Okay? De hecho, incluso aquí lo podemos agregar. Not es la palabra clave para hacer el negativo. En cualquier estructura siempre es el not. Ahora vamos a ver cómo aplica aquí. Entonces sería I will, vamos a poner minúscula, I will not work tomorrow. ¿Okay? Esa sería la transformación a negativo de esta oración. I will not work tomorrow. Aquí fíjense muy bien que el not debe de quedar situado en medio del auxiliar will y el verbo, ¿no? O sea que aquí donde estuviera este punto del más, o este símbolo del más, ahí es donde debe de quedar el not. El not no va acá, no va acá atrás, va aquí precisamente, ¿no? La posición es muy importante. ¿Okay? Entonces, will not work. ¿Qué dice esta oración? Bueno, pues es básicamente esta, pero con el leve cambio de que diga yo no trabajaré mañana. Yo no trabajaré mañana. ¿Okay? Lo mismo va a pasar con los demás. You will not work, he will not, she will not, it will not, we will not, and they will not. Y todo lo demás sería el verbo que ocupa. ¿Okay? Ya sea el work o algún otro. Entonces, está sencillo, ¿no? Esa sería la manera de volverlo negativo. ¿Okay? Entonces vamos a completar el resto para que
lo tengamos listo. Muy bien, aquí tenemos ya completada la tabla en la columna de negativo. Y ahora, ¿cómo podemos expresar la oración negativa pero utilizando contracción? Bueno, el will y el not son las palabras que vamos a juntar en esta ocasión, que vamos a fusionar. ¿Ok? Entonces vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá. Y este will not lo vamos a transformar en la palabra, o vamos a fusionar en la palabra won't. I won't work tomorrow. Esto sigue siendo yo no trabajaré mañana, pero la diferencia es la contracción. Ese won't contiene el will y el not. Están fusionados en una sola palabra. Entonces aquí es muy importante, vean dónde va el apóstrofe, porque deben de respetarlo, de ponerlo todo el tiempo. ¿Okay? Entonces vamos a llenar el resto de la tabla. Aquí aplica para todos, will not, todos, en todos ellos se va a contraer y volverse won't. Y el significado de cada frase de las que voy a poner aquí será el mismo que esté aquí abajo ya en español, pero en negación. Vamos a completar el resto de la tabla. Muy bien, aquí tenemos ya el resto de la tabla completada en la columna de negativa con contracción. Ahora nos falta la versión de la frase en interrogativo. Acuérdense que interrogativo es la versión de pregunta. ¿Ok? Entonces aquí lo único que va a suceder es de que vamos a poner al principio. Recuerden que cuando hablamos de interrogación, en inglés se reacomoda un poco algunas palabras claves de la oración. En este caso vamos a poner al principio de la pregunta el auxiliar will. ¿Okay? Entonces aquí básicamente sería will al principio. Aquí nos conviene basarnos en esta primera oración, la afirmativa. O sea, básicamente el auxiliar will, que es el que está acá. ¿Sí? Aquí está will, aquí está will. Este se pone al principio. ¿Ok? Es como si lo tomáramos y lo pusiéramos acá. ¿Ok? Y el sujeto lo ponemos de este lado. Ese es el cambio que sufre la estructura cuando es interrogativo. Entonces es el will y luego el sujeto, que en este caso era el I, will I, y lo demás queda igual. Work tomorrow. Y recuerden el símbolo de interrogación, muy importante. El símbolo de interrogación en inglés solo se coloca al cierre de la pregunta. ¿Ok? Al principio, pues digamos que en su lugar estamos poniendo el auxiliar, ¿no? Pero vean, aquí está el will, aquí está el work. ¿Ok? ¿Qué dice esta oración? Vamos a poner el símbolo de interrogación. Le quitamos la negrita, ¿no? Esto es como decir, pues es casi lo mismo, es trabajaré yo mañana. Ok, aquí le voy a quitar la negrita, que no todo está en negrita. Aquí nada más resalté el trabajaré, porque este will work corresponde al trabajaré. Lo mismo con estos otros, el no trabajarás corresponde al will not work, el will work a trabajarás, y así sucesivamente. Entonces ese sería el acomodo de la frase para que quede estructurado como pregunta. ¿Okay? Recuerden que esto lo moví para ejemplificar cuál es el acomodo de la pregunta. ¿Okay? Bueno, vamos a completar el resto de la tabla para ya finalizar. Bueno, aquí tenemos ya completada el resto de la tabla para el interrogativo. Ahora, aquí, will you work tomorrow? ¿Trabajarás tú mañana? Ahora, a lo mejor suena raro, ¿no? Tal vez nosotros decimos, ¿tú trabajarás mañana? Es la manera en que preguntamos, ¿no? O quizás también lo podemos decir tan sencillo como, ¿trabajarás mañana? Porque ahí se sobreentiende, pues, o se entiende que estamos hablando con una segunda persona, ¿no? Contigo, el tú. Él trabajará mañana o trabajará él mañana. Podría también ser tan sencilla la pregunta como ¿trabajará mañana? Porque pues simplemente el trabajará ya sabemos que puede funcionar para un he.
¿Ok? Entonces, podemos ver así tan corta la traducción como esta adaptación que le estoy dando. Aquí también puede ser, ¿no? Ella trabajará mañana o trabajará ella mañana. Puede ser la versión de la pregunta. O sea, ahí en español, pues ya tenemos nuestras variantes, ¿no? Will it work tomorrow? Trabajará mañana. El it, acuérdense que se refiere a cosas. Sí, este pronombre es del singular, pero para objetos, para cosas, para lugares, incluso pues para animales, ¿no? Hay gente que le da la traducción del eso, pero yo no lo tiendo a hacer por otras interpretaciones que pueda haber en el idioma. Simplemente lo omito, pero me estoy refiriendo a algo, ¿no? Will we work tomorrow? Nosotros trabajaremos mañana o trabajaremos nosotros mañana o simplemente trabajaremos mañana. Ya sabemos que se refiere a nosotros, ¿no? ¿Okay? Entonces, las interpretaciones en español yo creo que las podemos captar más fácilmente, pero en inglés ahí sí no podemos omitir palabras, ¿no? Entonces recuerden, en inglés la pregunta al principio no tiene el símbolo de apertura como en español, simplemente vemos aquí el auxiliar al principio y esto nos avisa que aquí hay un cambio en la estructura de la frase, ¿no? Y pues más adelante nos topamos con el signo de interrogación. Entonces esta tabla básicamente nos está mostrando cómo es la estructura y los cambios en la estructura o modificación en la estructura para poder expresar una oración en afirmativo con contracción, en negativo con contracción y en forma interrogativa. Puede haber, todavía podemos agregar, una interrogativa con contracción. ¿Cómo sería? En igual de poner will I work, puedo poner won't I work. Won't you work? Won't he work? Se vale, también se puede, ¿no? Y es como decir, por ejemplo, si dijéramos, won't he work tomorrow? ¿No trabajará él mañana? ¿O no trabajará mañana? Sí, es lo que estamos preguntando. Entonces, se vale, sí se puede. Pero para efectos de verlo como principiantes, pues estas son las tres formas o los tres formatos que conviene conocer. Y ya de aquí ya se derivan pues una serie de actividades o ejercicios para practicar conjugaciones, transformaciones, interpretaciones, etc. Espero que sea de su agrado y que hayan entendido, comprendido los puntos claves de esta estructura. Gracias.